Cuando pensamos en estas charlas que hablaban un poco del tema de la geometría en particular, lo que pensamos fue, de alguna manera, que todas las tres morfologías están afectadas en algún punto, cuando hablamos de dibujo o de algún sistema gráfico que se utilice para relatar alguna realidad que esté instalada en mi cabeza a partir de una espacialidad, o también puedo relatar alguna realidad urbana o alguna realidad de mi propio trabajo en morfología arquitectónica. Por ejemplo, quizás estoy analizando una referencia bibliográfica gráfica, ¿no? Como la palabra dice, bibliográfica. Nuestras bibliografías van a ser esas obras de arquitectura, pero voy a hacer una apropiación de esa obra a partir de la geometría, fundamentalmente de la geometría, y en todas las versiones habidas y por haber que pueden circular acerca de la geometría. Porque muchas veces pensamos que las formas que no corresponden a las cuestiones canónicas, que es lo que yo hoy voy a tratar, no corresponden a los protocolos geométricos, pero yo creo que sí, que de a poco estamos encontrando la manera de que la geometría incluya la totalidad de las formas, ¿no? Aquellas que tienen particularizaciones concretas como aquellas que no la tienen. Por eso hoy decidí poner este logo de la cátedra, que es el símbolo del infinito, pero que también tiene que ver con la idea de infinito como un trazo, ¿no? Que envuelve una circularidad que me permite, no sé, merodear por el perímetro de manera casi infinita, ¿no? Y ahí me voy encontrando con signos, y sin embargo, como podemos ver acá, quizás no hay una forma específica, concreta y que podríamos definirla correctamente dibujada, sino que hay algo que expresa, como en la letra, esa cuestión que uno escribe la A, y no todos tenemos la misma letra, sin embargo, entendemos la A. Por lo tanto, hay algo muy potente en todo el sistema gráfico, las grafías, que es como me gusta llamar a mí, que son nuestros modos de apropiarnos de la realidad y nuestros modos para poder empezar a participar en esta cuestión de cómo me constituyo como un sujeto espacializador, cómo me constituyo como un sujeto artista, cómo me constituyo como un poeta, cómo me constituyo como un geómetra y finalmente cómo me constituyo como un arquitecto, ¿no? Que creo que es un poco de lo que va esta cuestión. Entonces, en principio, creo que la proporción es algo interesante a rescatar, y voy a relatar la famosa proporción áurea, la que desarrolla en algún punto Durero en el Renacimiento, en el 1400, finales del año 1400. Imagínense que estamos en el 2000, hace 600 años, nuestro oficio cambia de paradigma y deja de ser un oficio de realizadores para convertirse en un oficio no de obreros. Vieron que, no sé si alguna vez escucharon hablar de las logias o de los, ¿cómo se llaman? Los tipos que escondían saberes de tipo artesanales que tenían que ver con la herrería, la carpintería, en los picapedreros, los vidrios, el vitral, todo el tema de la albañilería, la cocción de los ladrillos, los revoques y los estucos, las molduras, las tejas, el barro cocido, convertido en teja, en ladrillo, en pieza para revestimiento, las cerámicas, bueno, todas esas cuestiones previos a la geometría, devenida en proyecto, era lo que sucedía de alguna manera en la realidad de una obra de arquitectura. Entonces construían una catedral, y la catedral quizás no estaba proyectada y diseñada de antemano, ¿no? Había una idea de cómo iba a ser esa catedral, pero esa catedral tenía algunas ideas que se iban configurando
sobre las geometrías que se trazaban en el territorio, el lote, el terreno, o el sitio, o el lugar, ¿no? Y, por ejemplo, la catedral gótica, ya que estoy versando un poco sobre una época europea, se ubicaba en el centro de las pequeñas ciudades que había, que era como el edificio emblemático. En aquella época solo había artes en el sentido tradicional, en el sentido de las bellas artes. Recomiendo la lectura del libro Lo bello y lo feo de Umberto Eco, maravilloso, me lo encontré el otro día mientras esperaba ser atendido en una sala de espera, y me encontré con ese libro y dije, wow, cómo seguimos condicionados todos por el estigma de la belleza, ¿no? El estigma de la belleza tiene que ver con esta realidad que se ve en este dibujo que estamos viendo, donde hay dos círculos que organizan, en principio, una espiral. Y esta espiral que está acá, que es esta espiral negra, ¿no?, se organiza en relación a un cuadrado y a una serie de figuras, a otro cuadrado magenta, otro cuadrado azul, un cuadrado verde, uno violeta y uno amarillo. Y si yo hago arco y pongo la punta del compás y trazo un arco, y acá pongo la punta del compás y trazo otro arco, y acá pongo la punta del compás y trazo otro arco, y acá voy construyendo una espiral áurica maravillosa, que la puedo construir de forma manual y bastante fácil. Inclusive, si interpreto la geometría, podría pensar en esto como una manera de proporcionar. Entonces, para aquellos que están haciendo tres torres con tres consignas, tres torres con alguna característica en un entorno determinado y habitadas por una subjetividad determinada, esto puede ser una forma de empezar a formalizar aquellas ideas que quizás no puedo dibujar, ¿no? Porque acá me voy a encontrar, hay mucha torre que tiene que ver con envolventes espirales, y lo mismo para los que están en morfología arquitectónica, pueden empezar a encontrar si pueden aplicar parte de esta geometría de la proporción áurea en aquellas obras que les ha tocado. Quizás puede ser que sí, quizás pueda ser que no, ¿no? Pero esta imagen tiene una belleza enorme, y fíjense que además tiene la espiral se puede también concatenar como círculos, ¿no? El círculo 1, el círculo 2, el círculo 3, el círculo 4, el círculo 5 y el círculo 6, que se van achicando de manera proporcional y van rotando en el sentido de la espiral. Entonces, esta espiral podríamos decir que es una forma que deviene en un mundo clásico estático en una forma fluida, ¿no? Es una voluta. Y si la imaginan y entrecierran los ojos, puede ser una voluta o parte de una columna en alguna fachada, algún edificio de arquitectura neoclásica. Entonces acá vemos desarrolladas todas las posibles organizaciones de este sistema de proporciones, donde de repente esta espiral deslinda, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con la circularidad, la dialéctica esta entre lo curvo y lo recto, ¿no? Entonces fíjense en esta primera curva, que está dibujada a mano, acá hay un trazo de tinta, ¿no?, de una lapicera que tiene una tinta color vermellón oscuro, un rojo oscuro, sobre un papiro, donde se dibuja de alguna manera asegurando un territorio, un área, pero un área maravillosa que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Porque podría decir que yo podría entrar a esta oquedad, girar y encontrarme con esto al final, que es ni más ni menos que un punto cero, ¿no?, un punto infinito también. También podría hablar de una sucesión de cuadrados, ¿no?, como un cuadrado de 13 por 13, de 8 por 8, un cuadrado de 5 por 5, de 3 por 3, de 2 por 2 y dos cuadrados de 1 por 1. Por lo tanto, también voy a ir encontrando algunas relaciones que tienen que ver con esas cuestiones. Pero si yo trazo en este rectángulo áureo, que se llama así, trazo una diagonal en uno de sus rectángulos, pero encontrando que hay un cuadrado, el 13, trazo una diagonal entre el punto del cuadrado 8 y el 5,
voy a encontrarme con dos diagonales ortogonales, maravillosas ortogonalidades, ¿no? Entonces, qué bueno el uso de la proporción áurea para ir a hacer una especie de replanteo en un territorio, en una obra, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es el ángulo, ¿no? Y entonces acá aparece esta famosa proporción que tiene que ver con el 3, 4, 5, ¿no? O sea, son 3 módulos, 4 módulos acá y 5 acá. Y acá lo que tengo es un triángulo rectángulo que seguramente lo habrán estudiado en matemáticas. Pero también yo podría tomar la espiral áurea, rotarla y trabajar sobre una envolvente que tiene detalles proporcionales, ¿no? Entonces, esta envolvente tendrá un módulo de 1, un módulo de 2, tendrá un módulo de 3, pero ya este módulo no es de 4, es de 5, este será de 8 y este será de 3, ¿no? Entonces, ahí van apareciendo también toda otra cantidad interesante de desagregados geométricos que pueden permitir componer, que es poner algo al lado del otro en relación a una espiral, a un eje, en relación a una ortogonalidad, a un sistema de proporciones, me permite componer una serie de piezas y puedo percibir esto de que estoy en la poética de lo bello. Estoy en esta poética que propone la geometría a partir de esta belleza. Fíjense que acá están las referencias, ¿no?, de esta famosa proporción áurea relativa, por ejemplo, a la fachada de un templo, ¿no? Esto es un templo griego, creo que esta es la fachada del Partenón, si no me equivoco. Pero fíjense que hay todo un estudio, digamos, de cómo, si yo ubico esta proporción, donde comienza el tímpano, ¿no?, de la triangularidad, aparece la diagonal que me marca la posibilidad de estar en esa sintonía áurica, ¿no? Y aparecen números, montones de cotas, que tienen que ver con la raíz de 5 y tienen que ver también con este sistema de proporcionalidades y de funciones que van marcando diferentes numeraciones. Y como este es un número infinito, ¿no?, hay números con, no sé, 4,297, 4,3 acá, ¿no?, 4,297, 4,29, y quizás acá hay algunas imprecisiones, ¿no?, en la obra. Pero también podemos trabajar sobre estas dimensiones, ¿no? Fíjense que esto es lo que hace Le Corbusier, que va encontrando una serie de proporcionalidades que las va abriendo en vertical y las coloca confrontadas, una frente a otra. Entonces arma un eje de composición que le permite, ¿no?, encontrar estas proporcionalidades. Y acá vemos curvas que tienen una cierta, por ejemplo, fíjense esta curva que voy siguiendo yo acá con el mouse, es una curva que tiene puntos cuspidales, tiene puntos que son puntos de inflexión, donde cambia la curvatura de positiva a negativa y vuelve a bajar en un sistema proporcional, y después la distancia, ¿no?, la altura de la deformación es proporcional en la medida que se va achicando hasta que se convierte en cero, ¿no? Entonces, este tipo de análisis se puede realizar, por ejemplo, con la fachada del templo. Y acá puse una imagen también como para mostrar la relación que puede haber entre esta proporción áurea y algunos eventos y acontecimientos de la naturaleza o de la realidad del mundo, ¿no?, de organizar. Y hay gente que ya encuentra la proporción áurea en cualquier lado, pero por ejemplo, estos ejemplos me parecen valiosos porque creo que sí tienen proporción áurea. No estoy de acuerdo con de las estrellas, esto ya me parece una exageración, y lo de la nube, pero sí estoy de acuerdo con la flor del girasol, que tiene una proporción áurea muy interesante, este caracol, ¿no?, que claramente
tiene, o esta planta suculenta, ¿no? Que también tiene una proporción. Se podría pensar que el lóbulo de una oreja tiene la proporción áurea, o la relación que hay entre el ojo de un pájaro y su cabeza, que esta yo diría está medio tirada de los pelos, pero bueno, sirve a los efectos de ilustrar, ¿no? El otro sistema de proporciones muy interesante es la Vesica Piscis, ¿no? La Vesica Piscis se escribe con B corta y S, Vesica Piscis, ¿no? Y la Vesica Piscis son ni más ni menos que dos círculos que se organizan a partir del eje. El centro de un círculo sirve de punto de borde, sirve para organizar el otro círculo, ¿no? Entonces, ambos círculos, fíjense acá qué interesante, esto ya es más bien barroco, empiezan a aparecer las elipsis que empiezan a generar un nuevo movimiento. Por lo tanto, la noción de fluidez, que yo la tenía muy desajustada, pensaba que la fluidez había comenzado en la modernidad, la fluidez ya tiene sus antecedentes de antes, inclusive antes del barroco. Podríamos decir que acá en la centralidad de una circunferencia está absolutamente rota y yo diría está totalmente desagregada en la posibilidad de ensamblar un montón de figuras y de trayectos y de recorridos, ¿no? Fíjense, si tuviéramos tres torres, por ejemplo, para los estudiantes de morfología general, podrían tener una torre que pueda ser oval, o puede ser lo que, aplicando una booleana, podría ser una booleana por adición, puede ser dos círculos juntos, puede ser una torre cuadrada, o puede ser una torre triangular, pero ubicadas de manera tal que tengan relación entre lo que propone la Vesica Piscis, sino que no sería cualquier triángulo, cualquier cuadrado y cualquier unión entre dos vésicas, ¿no? Sino que tranquilamente yo podría encontrar relaciones compositivas que organicen el proyecto de tres torres para poder encontrar un argumento, una narrativa, una grafía proyectual que me permita argumentar y continuar en el desarrollo de la espacialización de esa idea. Por ejemplo, fíjense qué interesante, ¿no? Yo pensaba, si yo a esta Vesica Piscis, que son dos círculos, ¿no?, le coloco una tercera circunferencia, deja de ser la Vesica Piscis sola, sino que hay una tridimensionalización, no sé si hay una terceridad, hay un tercer círculo que comienza a interactuar y empieza a aparecer ya no esta sección verde, ¿no?, sino que empieza a estar rebanada esta sección verde por este otro círculo y empieza a aparecer como una especie de triangularidad que tiene armada por curvas, ¿no? Hay un triángulo que tiene tres puntos, pero que sus lados no son rectos. Y aparece otra triangularidad, y esta sería como una triangularidad equilátera. Y sin embargo acá, este triángulo ya no es equilátero, sino que sería un triángulo isósceles, donde tendría dos lados iguales y dos desiguales. Pero acá nos encontraríamos con esta forma maravillosa, que es por sustracción. Podemos encontrar, fíjense acá cómo pasan de este lado, pasan a un pez. Acá nos encontraríamos como una especie de paisaje, ¿no?, donde hay un punto de tensión que tiene que ver con este punto que está acá, ¿no?, que lo voy a marcar ahora ya que tengo fíjense qué interesante, ¿no?, este punto que está acá, esta curva, y aparecen otros dos puntos de tensión y otra gran curva. Si yo esto lo llevo a un relato proyectual, ¿no?, y de repente digo que tengo una torre acá, tengo otra torre acá y otra torre acá, podría también tener marcada de alguna manera su entorno, delimitado el entorno en la hoja de una lámina por un dibujo de la Vesica Piscis, ¿no? Entonces, esto está bueno para que ustedes tengan toda la libertad de poder empezar como a tramar. Me encanta decir tramar como si estuviéramos armando un argumento en una serie de Netflix de tipo de suspenso, donde voy tramando un suspenso que relata
cómo se va organizando y cómo se va desplegando toda esa forma que aparece de una consigna, pero que yo me apropio de ella y empiezo a gobernar, a tener un control sobre esa cuestión, ¿no? A ver. Bueno, acá lo que vamos a ver ahora es, estas vimos unas proporciones, ahora vamos a ver superficies, ¿no? Concretas. Estas superficies espaciales, yo tengo acá unas frases lindas como para poder hablar de las superficies. Estas superficies, yo digo que tienen una pluralidad significativa. ¿Qué significa esto? Que esas superficies pueden manifestarse de manera muy diversa, muy plural, ¿no? Como que tienen distintas narrativas y argumentos, ¿no? Entonces, dice, contienen las superficies espaciales, ¿no? Esa pluralidad significativa contiene y oculta a la vez todos sus sistemas generativos. Entonces, hay sistemas de generación de esas superficies que van a estar en consonancia con el resultado, que pueden estar explicitados o pueden estar tapados, ¿no? Entonces hay una forma visible y una forma oculta, que esto sirve para todas las morfologías, por eso insisto que quizás por ahí la gente dice, ay no, esto es para SRG, no, estos contenidos sirven para SRG, para MA y para morfología urbana. Superficies que son explicación de las líneas que las surcan y son el resultado de la organización espacial de los múltiples sistemas lineales que las construyen, ¿no? O sea, hay algo de la construcción en la geometría que tiene que ver con el desarrollo y no con un paso a paso obligado, sino que tiene que ver con parte de un trayecto que si pego un volantazo y hago otro trayecto, seguramente voy a tener otro destino, ¿no? Entonces, conozcamos de qué son estas superficies espaciales. Comenzamos por el cilindro, que es la superficie más básica de todas, que tiene como su simpleza un cilindro que va a estar acá dibujado en un sistema de concertación, donde fíjense que está concertado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo dibujar la entrega? Bueno, concertar la planta con las vistas. ¿Qué tiene de interesante esto a nivel gráfico? Que el cilindro tiene líneas de puntos, ¿no? Que están distribuidas a lo largo de la circunferencia a distancias iguales, ¿no? Entonces, este cilindro es un cilindro que, a pesar de que esté en un cubo y que el diámetro, ¿no?, es igual a su altura, ¿no?, la altura y el diámetro son iguales, tiende a parecer más vertical. ¿Por qué? Porque está constituido por líneas verticales. Ahora, cuando lo vemos dibujado en planta, lo que vemos en el cilindro es los rayos que convergen al centro y también vemos que estos rayos, en su proyección dibujada, fíjense qué interesante, todos están en la misma línea, pero aparecen dibujados, ¿no?, en distintas distancias. O sea que cuando dibujamos la fachada de un cilindro, estamos dibujando una secuencia de líneas que tienden a acercarse a cero cuando se acercan, cuando voy desde esta línea de acá a esta línea de acá. Este es el valor que tiene esta imagen. Poder entender que cuando yo estoy dibujando un cilindro, aparece una superficie que se aleja de un plano y que me lleva a otro plano, ¿no? Que me lleva, porque esta curva, lo que tiene de interesante es que me lleva de este plano que estoy acá, me lleva a este otro plano que está acá. ¿Y cómo me lleva? Así de simple, girando hacia acá, ¿no? Y esa es la magia que tiene el cilindro, ¿no? Entonces va a ir girando. Pero nos podemos encontrar con distintas manifestaciones de este cilindro, ¿no? Podemos encontrarnos con, por ejemplo, este otro, ¿no? Voy a poner acá para poder... Podemos encontrarnos que en vez de estar configurado por líneas rectas, como estaba está configurado por circunferencias. Entonces fíjense que este parece más chato, ¿no?,
Entonces, cuando estoy dibujando, en las proporciones, en las alturas, no hay una deformación como sí aparece acá, que se juntan las líneas, sino que en esta dimensión, las circunferencias las puedo dibujar todas a la misma altura. Entonces acá comparo en un render fulero, tengo que rehacer estos renders, así que busco candidato que me haga el render del cilindro. Fíjense qué interesante cómo dos figuras exactamente iguales en lo que oculta la superficie son absolutamente distintas en lo visible, ¿no? Entonces, esa complejidad es la sutileza que tienen que manejar ustedes, los arquitectos, en la materia morfológica. ¿Qué pasa si el cilindro está hecho de espirales, ¿no? Acá hay una espiral naranja y una espiral violeta. Aparece una cosa medio confusa, pero cuando lo dibujo, que esto tiene que ver con el sistema de las envolventes, ¿qué aparece en el dibujo y qué es lo que es? Aparecen estas cuestiones tan interesantes, ¿no? Aparece un dibujo de unas ciertas elipsoides, como apiladas, pero que en realidad se constituyen en nuestro ojo, porque no son reales, porque si yo me pongo a pensar, ¿no? Voy a elegir, no sé, la naranja, esta viene por acá, ahora voy a cambiar el espesor, esta, por ejemplo, arranca acá, sigue, ¿no? Y sigue, y sigue. O sea, cuando estoy viendo completo es porque estoy viendo la construcción de la elipse de la espiral violeta con la espiral naranja, ¿no? Entonces, ahí constituyen una forma también. Entonces eso habla de que nuestro ojo, pobrecito, está muy susceptible de engaños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos de esto. Fíjense estos cilindros, cómo podría tranquilamente componer en un entorno. Acá hay más de no hay torres, sino que son unos cilindros que se organizan a partir de una serie de varillas, ¿no? Y en planta, fíjense cómo estas maderas organizan una forma, ¿no? Entonces acá están las maderas de manera en esta dirección, acá están giradas, acá tienen otra dirección, acá hay una escalera, un cilindro puede incluir una escalera. Entonces fíjense cuántos elementos empiezan a aparecer y aparece un envolvente, ¿no? Está el lugar donde habito, donde piso, pero también hay un envolvente de estas varillas que además pueden variar su altura. Entonces, si varían su altura, también puedo percibir como una desnaturalización del cilindro con una figura mucho más compleja. Entonces, ahí es donde viene la cuestión, ¿no? Fíjense cómo accedo al cilindro, ¿no? Acá hay una escalera, instrumento, no hay un objeto escalera diseñado como si fuera una escalera para sacar un libro en una biblioteca o para, no sé, me imagino un supermercado con una escalera de estas donde hay en una góndola un esclavo subiendo los envases de una marca, de frascos de mayonesa, ¿no? Y de esa manera él sube y baja todo lo que hay. O podría ser también un cilindro conectado con esta espiralidad, ¿no? Esta es una obra de Rafael de la Hoz, supuestamente esto es un juzgado. Fíjense cómo acá los sujetos habitan todas estas espacialidades complejas y están metidos y le dan proporción para entender de qué se trata el tamaño de este cilindro, ¿no? Que además está armado a la manera de un nido, ¿no? O este otro, que se llama Onyx, ¿no? De MAB, Marota Basile Arquitectura, donde el cilindro constituye una serie de interioridades, como por ejemplo, fíjense qué interesante esto en el corte, ¿no? Que son unas piezas, una serie de patios, ¿no? Y por fuera tiene como una especie de envolvente, no sé, virada o inspirada por ahí en la arquitectura de Toyo Ito, pero también el cilindro tiene unas intervenciones, ¿no? Tiene tajos, está seccionado en diagonal, lo cual permite ingresar, o tiene otra diagonal, lo cual me permite generar un patio inglés, donde de repente puedo
mantener una relación con el entorno interesante. Y ya no es simplemente un cilindro apoyado sobre un plano, sino que el territorio empieza a tener una cierta modulación. Lo mismo, pongo estos dibujos porque me parecen que estos cortes son como muy interesantes, y también se pueden ver en la Mediateca de Sendai, donde acá ya no hay un patio, sino que esto sería una pieza de sostén, ¿no? Una columna tridimensionalizada. Volviendo un poquito más atrás, y vemos este edificio de la Asamblea Nacional en Bangladesh, de Luis Kahn. Fíjense qué alucinante esta arquitectura, absolutamente. Esto está en la India, y yo creo que, por más que lo nieguen, está inspirado en un mandala, y en aquella época era un pecado dibujar cosas simétricas. Entonces lo que hace Kahn es organiza este edificio, arma una cruz, ¿no? Donde hay volúmenes interesantes, ¿no? Que todos tienen formas canónicas, triángulos, cilindros, círculos, cubos, ¿no? Y hay una primera cruz, que lo voy a marcar acá, a ver si aparece, que es esta, ¿no? Y después hay una segunda cruz, que es esta otra. Pero acá es donde están las variaciones, ¿no? Fíjense que acá hay una caja que tiene una forma rectangular, acá hay dos piezas semicirculares, ¿no? Acá hay cuatro cilindros, y acá me encuentro con dos mediocilindros imbricados con otra pieza rectangular que a su vez tiene otra intervención. Entonces el eje rojo tiene una complejidad infernal. En cambio, el otro eje acompaña y, de alguna manera, le da una cierta, digamos, tranquilidad al edificio. Pero básicamente, este edificio, fíjense que él elige por dónde entrar a través de un puente, ¿no? Le voy a cambiar acá el color para que se vea con más claridad. Él elige entrar por acá, por este puente de acá, ¿no? A todo este mamotreto elige entrar por acá. Yo hubiese elegido entrar por acá, por arriba y por el medio. Pero claro, uno piensa, ¿cómo hace la gente para llegar ahí? Entonces, claro, hay que tocar tierra. Entonces, uno de los desafíos del ejercicio de las morfologías en este segundo cuatrimestre es cómo se vinculan con el territorio aquellas formas espaciales que estoy imbricado en aquellas consignas. ¿Cómo voy a acceder? ¿Cómo entro a las Tres Torres? ¿Cómo entro a mi casa reversionada de la obra de fulano de tal, que ya no tengo lote o que va a estar en el pabellón 5 en Ciudad Universitaria? ¿Cómo se hacen todas esas cosas? Bueno, maravillosamente, siendo arquitectos, es la gracia del arquitecto, ¿no? Enfrentar estos desafíos. Bueno, acá vemos más información de esta obra, y fíjense que además Kahn, ¿por qué elegimos en morfología general los cuatro materiales que están, además, vuelvan a la guía y fíjense que el aire está vinculado con la temperatura, el agua con la humedad, la tierra con el verde y la vegetalidad, ¿no? No es todo fuego, desgracias, sino, fíjense que Kahn utiliza un contraste muy interesante de todo este masacote, ¿no? De ladrillos y hormigón, ubicarlos en un entorno líquido. Yo no sé si esto podría decirse que es un río, un mar. Lo importante acá es que hay un entorno líquido, y ese entorno líquido genera dos cosas. Primero, le da liviandad a toda esta cuestión, ¿no? Le da como, che, qué liviano que está esto, ¿no? Entonces, y separa una línea, digamos, donde hay una arquitectura real y un espejo, donde en este espejo sucede que se duplica la imagen de manera invertida, un espejo totalmente surrealista, ¿no? Entonces, aquellos que están tan acostumbrados a que la realidad es 2 por 2, 4. Me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Me baño, tal cosa. Como
tal, no sé si es la realidad de eso, ¿no? Ese disciplinamiento de nuestros proyectos y de la arquitectura. Entonces, cuando preparaba esta clase, pensaba que estos dos ejercicios corresponden a una actitud de un proyectista, de un estudiante de arquitectura, que rompe con determinados disciplinamientos y conjuga otros saberes. No es que es un delirio, ¿no? No es que me pongo en una clave delirante, sino lo que hago es conjugar esos valores y los conjugo poéticamente, ¿no? Que se puede ver en esta imagen acá, ¿no? Esta imagen tiene una dimensión poética. Está en perspectiva, dos puntos de fuga, aparece la sombra como algo no tan detallado y aparece un aura, un azur, ¿no? Donde hay como una curvatura que organiza ese cielo, ¿no? Entonces, eso también tenganlo presente cuando van a hacer un render en un proyecto de ustedes. La otra figura que sigue es el cono. El cono está afectado exactamente igual que el cilindro, pero ¿qué pasa con el cilindro? Es los puntos que estaban en la circunferencia de arriba, voy a marcar acá hay una circunferencia, todos estos puntos se juntaron acá. Entonces, ¿qué es el cono? Es la relación entre una base y un punto. Esto se llama tensión. Es la tensión entre una base y un punto. Y esto sirve todo el tiempo. Desde que puedo diseñar un timbre, una ventana, quizás yo pueda diseñar una ventana y que la ventana en planta esté acá y salga un tubo hacia afuera, de hormigón, como hace Clorindo Testa, ¿no? Entonces, armo un tubo que me organiza la mirada de un sujeto que puede estar parado acá, ¿no? En planta. O puedo circular alrededor de este cubo, puedo circular, es totalmente rotacional, el cubo es rotacional, ¿no? Porque el sujeto gira y su ojo gira alrededor del cubo, por lo tanto yo tengo que pensar qué sucede mientras yo voy recorriendo la totalidad del cubo. ¿Qué sucede? ¿Qué va a ser? ¿Todo igual? ¿O voy a encontrar una secuencia? O, por ejemplo, en una catedral gótica podrían contar las 12 declinaciones que tuvo Jesucristo mientras caminaba pobrecito con la cruz y todo el pueblo lo escupían, una serie de barbaridades que realmente, si fue cierto, es un horror. Y bueno, y eso se convirtió en lo que se llama un calvario, ¿no? El famoso calvario, que son los 12 puntos donde el Jesús pobrecito va cargando esa cruz de madera, la carga en el hombro, y eso se ve en los rosetones, en las catedrales góticas, las imágenes de los 12 sucesos, hasta que Jesús muere crucificado en la cruz, ¿no? Clavado en una cruz de madera y muere de a poco, hasta que el cuerpo no aguanta y desaparece, se desvanece. Entonces, ese trayecto podría estar marcado en 12 instancias, ¿no? Puede estar uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, ¿no? O podría ser uno acá y otro acá arriba. Entonces quizá empiezo a generar una textura, ¿no? A tener una oquedad. Y de esa manera, estas formas, estas superficies me van organizando la proyectualidad. Porque no es necesario que tenga proyectos raros, hipercomplejos, indibujables y poco entendibles. Quizá tengo que partir de formas simples para después empezar a complejizar, ¿no? Pero bueno, muy interesante esto del cono, ¿no? Esta relación del cono, que también, fíjense, que el cono puede estar constituido por círculos, circunferencias, puede ser una escalinata, puede ser, si yo esto lo convirtiera, no sé,
en un plano, podría decir que esto es una escalera, ¿no? Y voy llegando hasta la cúspide. ¿Mm? Entonces, bueno, todo esto puede subyacer sobre la imagen de un cono que acá se constituye sobre ciertas horizontalidades, ¿no? No como el otro cono anterior que se constituía sobre líneas verticales. Entonces cambia la relación entre este es más dramático, porque acá el punto le llegan todas las líneas. Este no, fíjense que acá este punto ya no es tan dramático. Se podría decir que es como un punto totalmente liviano, ¿no? Un punto que flota entre todos estos pesos que tienen las bases de los demás conos, ¿no? Entonces ahora fíjense, vamos a ver el cono, pero cortado con líneas diagonales, ¿no? ¿Cómo es este cono? Este cono tiene estas diagonales, ¿no? Está cortado así, 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 ¿no? Y cuando lo corto así, me voy encontrando con que en planta empiezan a aparecer una serie de elipses, ¿no? Que están enganchadas desde uno. Vieron que una elipse tiene dos focos, un foco acá y un foco acá. La circunferencia tiene un solo foco, un centro. Entonces, estas elipses están enganchadas desde uno de estos focos. Y el otro queda volando. Y cuando lo veo en perspectiva, aparecen unas hermosas parábolas, ¿no? Estas parábolas que le dan un sentido ascendente a esta forma muy particular. Por lo tanto, aquellos que tengan que hacer un envolvente y tienen un cono o fragmentos de cono, pueden utilizar estos criterios para poder empezar a tramar de qué va mi envolvente, ¿no? Bueno, voy a borrar estos dibujos, voy a ir ahora a ver este cono. Ahora, ¿qué pasa si este cono está cortado de manera vertical, ¿no? En vez de estar cortado así como el otro, este está cortado recto, así. Entonces, lo que aparece es una figura ya simétrica, ¿no? Este lado es igual a este lado, está acá. Entonces, esta curva la voy a encontrar acá. Esta otra curva va a tener su gemela del otro lado, ¿no? Y va a tener estas curvas que van encontrando una curvatura proporcional hasta que llegan al punto. Y en el punto la curva deviene en recta. Entonces acá hay una dialéctica entre lo curvo y lo recto. Esas líneas rectas que están acá, demarcadas, que las voy a marcar en rojo, acá, esta es recta. Las otras, y que es esta que dibujo acá, es esta. Acá claramente en esta imagen se ve esto que estoy diciendo, ¿no? Bueno, muy interesante esto, muy, muy interesante. Muy bueno saber, si yo no conozco estas cosas, es difícil. Entonces acá tengo 4 superficies que visiblemente se constituyen de maneras muy distintas. Y estas son 4 posibilidades que yo estoy marcando acá en esta clase, pero hay más. Y hablando de secciones, me voy a encontrar con que el cono, cuando lo secciono de manera horizontal, voy a encontrar todas las circunferencias que existen. Si lo corto de manera diagonal, voy a encontrar elipses. Si lo corto al cono de manera vertical, voy a encontrar hipérbolas. Y si lo corto de una manera diagonal, digamos, del 50% de la inclinación hacia arriba, voy a encontrar parábolas. Quiere decir que en la generatriz de una línea, ¿no? Fíjense que esta es la generatriz, ¿no? Esta línea que está acá, que gira alrededor de este eje, gira, salida abajo, encuentra e incluye que en estos planos aparece la circunferencia,
la elipse, la hipérbola y la parábola, ¿no? O sea, hay 4 curvas que están incluidas en la superficie del cono, en la superficie del cono. Bueno, voy a borrar esto para pasar a la próxima diapositiva y nos encontramos acá claramente con Santiago Calatrava, que utiliza estos conos para poder ingresar a este Palau de les Artes de la Reina Sofía, o Palau, no sé cómo se pronuncia, y se encuentra, fíjense una puerta curva, pero está obligado a hacer una puerta curva, porque es casi la única manera que hay de poder enganchar en estas curvas. ¿Por qué? Porque el cono incluye esas curvas, ¿no? Entonces podría haber tenido una puerta que podría haber sido, no sé, como si fuera este hipérbole, ¿no? O este otro cono fragmentado que es el Museo Guggenheim de Wright. Fíjense lo contemporáneo de esta forma, ¿no? Y cómo hay una composición de geometrías de este basamento raro, ¿no? Con este otro cono que está como emergiendo de abajo, ¿no? Fíjense qué interesante este basamento. Nunca entendí, que si esto alguien lo sabe me lo puede decir, por qué está este ápice, ¿no? Acá. Como que, sí, es como raro. Acá hay una interioridad y ahora pasamos del cono al conoide. ¿Cuál es la relación entre cono y conoide? Que si el cono era la relación, ¿no? El cono, un punto con una base circular, con un círculo, el conoide es un círculo en relación a una recta. Y es una recta. Y esto genera, en la concertación, genera un triángulo perfecto, ¿no? Genera una triangularidad, genera un círculo y un cuadrado. Estos son 3 figuras que contienen en las proyecciones este conoide. Voy a borrar, voy a tratar de tardar poco. Acá el conoide, fíjense, puede ser hecho también por secciones horizontales o por secciones verticales, como va variando. Y este conoide puede ser también parte de uniendo, ¿no?, esta cubierta biconoidica, ¿no?, que aparece acá en esta catedral que es en Uruguay. Bueno, la esfera. La esfera lo mismo, la vamos a cortar por sus secciones horizontales o también las podemos cortar por las secciones, los meridianos, ¿no? Pero son secciones verticales, meridianos y paralelas, que es como se habla en el globo terrestre. O también puedo empezar a encontrar puntos de esta esfera que se van enganchando en los 6 lados del cubo, ¿no? En el centro, digamos, en el centro de cada lado del cubo aparece un punto que se proyecta acá. Entonces acá están los 6 puntos imbricados con todas esas líneas interesantes. Fíjense la trama que aparece, ¿no? Y acá subyace un hermoso hexágono, pero también hay otros hexágonos que van apareciendo y que van bordeando esta complejidad, ¿no? Y acá están dibujadas todas, cada una por una, y acá están renderizadas. Y en la arquitectura me encontré con estas casas en los árboles, que es una especie, creo, de hotel, donde vos vas a dormir a unos árboles, donde se utilizan estas esferas para poder albergar a las personas. O esta cúpula geodésica, que también es parte de una esfera, donde ahí lo que puse de su construcción se basa en los principios básicos de las estructuras de tensegridad, que permiten montar estructuras simples asegurando su integridad, ¿no? Y integridad tensional, ¿no? Entonces aparecen todos estos
poliedros armando la trama de esta cuestión, y adentro hay un programa arquitectónico X, ¿no? Boulez utiliza también una esfera para construir el cenotafio de Newton, que es algo así como el planetario de Buenos Aires, pero mucho más antiguo y con otra tecnología, y donde la interioridad de esta esfera representa el cielo nocturno con las estrellas, ¿no? También esta esfera está metida en el Panteón de Agripa, ¿no? Que es una obra del año 600 antes de Cristo, y que todavía está en pie. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Cómo entra de manera perfecta una esfera dentro del tanque del Panteón. Por lo tanto, aquellos que hablan de un tambor, yo diría, el Panteón más que un tambor es una esfera, ¿no? Y hablando de esferas, bueno, encontramos estas esferas que Parmaculjas, con todo, fíjense cómo aprovechan la posibilidad de tramar líneas que se van enganchando en bordes, en secciones, en booleanas, ¿no? Y aparecen estos proyectos donde interioridad y exterioridad manejan una escala exorbitante, ¿no? Y acá tenemos como todas las esferas en distintas dimensiones, puestas, digamos, en una materialidad como para ver como todos los posibilitantes que permite la esfera. Bueno, para ir ya terminando, el paraboloide hiperbólico generado por parábolas, por hipérbolas y por rectas, es esto, ¿no? Acá está generado por parábolas. Entonces, este paraboloide generado por parábolas es muy simple, ¿no? Hay una parábola a la cual se le ponen parábolas en este sentido vertical que lo van completando. Este sería un paraboloide de hipérbolas, ¿no? Y este es de hipérbolas. Y por último, un paraboloide de rectas, que lo vamos a ver ahora. El paraboloide de rectas es, vinculo, tomo 4 puntos, voy a anotar acá, ¿no? Y digo, bueno, tengo este punto en el cubo, este de abajo y este de acá. Entonces tengo punto alto, así le llaman, punto alto, punto bajo y punto bajo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a trazar una diagonal entre cada punto. Voy a trazar una diagonal acá, entre esta y esta, una diagonal ahí y otra diagonal acá. Entonces ahí ya de por sí aparece el perímetro de este paraboloide, que son 4 diagonales rectas. Y después lo que hago es simplemente divido esta diagonal en partes iguales y la vinculo con la otra línea, ¿no? Entonces lo que hago es esta, uno con esta voy uniendo con esta, y así sucesivamente voy encontrando esos puntos que se van a ir vinculando y van a generar esta superficie parabólica, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar para pasar de diapositiva. Bueno, acá vemos diferentes manifestaciones en distintos grados, y acá vemos un ejemplo de arquitectura. Por ejemplo, Eduardo Catalano, en el año 54 en Carolina del Norte, realiza esta casa que se llama Raleigh. Creo que es una casa que básicamente está constituida sobre un paraboloide hiperbólico en el medio de un bosque, ¿no? Entonces, fíjense que la casa tiene en los puntos bajos, que sería este que está acá y el otro del otro lado, son los puntos oscuros también, ¿no? Bajos y oscuros. Y el punto alto, que sería este y este otro que está acá, son los puntos donde aparece la luz, ¿no? En el punto alto, y el paraboloide se abre. Acá vemos claramente la cubierta dibujada en vista. Esto es el pabellón Philips de Le Corbusier de 1958, en una exposición mundial. Se junta con Yannis Xenakis, que es una especie de arquitecto y músico griego, y entre los dos
componen una obra que luego se utilizará su forma de escritura particular como parte de la narrativa de composición de este pabellón, ¿no? Donde claramente los paraboloides ya no están regulados, sino que están deformados y se manifiestan de manera conjunta. No hay un solo paraboloide, hay varios. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a ver un hiperboloide de rotación, es la anteúltima forma, que tiene múltiples sistemas de generación por circunferencias, por rectas y por hipérbolas, como lo vimos con el cubo, como lo vimos con el cono, con el cilindro, ¿no? Con la esfera, digo. Pero fíjense, por cilindros aparece esta hipérbola que gira, ¿no?, alrededor de un eje, pero también puede estar constituida por cilindros que se van achicando y ampliando. También puede estar constituida por líneas diagonales, ¿no? Esto es por una constitución sistemática. Entonces vinculo este punto con este. Entonces trazo la línea. Este con este. Entonces trazo la línea. Este con este. Entonces trazo la línea. Y así sucesivamente se va armando esa superficie hiperbólica. Voy a borrar acá para poder pasar la otra diapositiva. Acá lo vemos en hipérbolas, ¿no? Como bajan las hipérbolas en la superficie. Y acá tenemos 3 posibles hiperboloides, ¿no?, en esta forma. Que también acá están materializados en este lugar donde claramente hay un hexágono que está sostenido sobre una columna, pero el alrededor, la envolvente, se tensa, genera ese cuello, ¿no?, que es hiperboloide. O esta estructura defensiva de esta torre, que tiene esta forma hiperboloidica también, que está en rojo, como una envolvente que encubre un edificio de ladrillos mucho más frágil. O concretamente acá Oscar Niemeyer en la Catedral de Brasilia, en Brasilia, que es la capital actual de Brasil, arma este hiperboloide trabajando sobre las hipérbolas. Y las hipérbolas las vincula en un anillo, pero arma como una especie de corona. No sé si ven la corona, ¿no?, como Dios, como un rey. Acá está la corona. Y por último, el toro de revolución o toroide, que se genera por circunferencias que giran alrededor de otra circunferencia o por secciones según planos verticales, ¿no? Ya puedo seccionar el conoide y ahora lo vamos a ver. Acá está por una circunferencia que gira alrededor de otra. Y acá están estas secciones, fíjense qué interesante, las secciones del conoide, que corta distintas cuestiones. Yo puedo ir seccionando por acá y veo una superficie única, pero ya cuando secciono en la mitad, como es en este caso, cuando estoy seccionando por acá ya tengo un círculo y otro círculo. Es una de las pocas figuras que tienen tanta complejidad y tanta poética en una cosa tan simple, ¿no? Bueno, voy a borrar para continuar. Por último, acá vemos en las secciones, un estudio, donde aparece la lemniscata, este es el signo de nuestra cátedra, los 2 círculos alrededor. Fíjense que a medida que me voy acercando hacia adentro, esta sección, que es esta que está acá, esta va de acá hasta acá. No es la totalidad de la sección que sería esta. Bueno, borro esto acá. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Big, este pabellón experimental, lo que deciden hacer es tomar algunos trayectos de algunas curvas para configurarlos en envolvente. Y fíjense que hay a la izquierda, hay un trayecto de seguir una curva que tiene una inflexión
y sigue envolviendo el toro. En cambio, en esta otra voy envolviendo, pero genero puntos cuspidales, ¿no? Donde interrumpo ese trayecto y voy generando otra envolvente, ¿no? Acá están materializados este pabellón. O la casa del pensamiento, que es como un gran toroide, que hay una geometría que contiene un lugar en esta poética de unir pensamiento y palabra, ¿no? Entonces, bueno, esto está ya en un bosque y aparece, fíjense qué interesante este toroide, que tiene una pieza arriba que se vincula en la superficie en vez de llegar y armar una oquedad. Bueno, está vinculado en una interioridad que le da una cierta continuidad, como se ve en esta planta y en este corte. Y acá vemos el proceso de construcción con caña de guadua, que es una caña muy parecida al bambú, es una variación, donde claramente esas cañas resistentes van a armar en una estructura de líneas este conoide para después volverlo superficie a partir de estas otras cuestiones. Bueno, con esto doy por terminada mi parte sobre superficies espaciales